Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Nuevos alivios económicos. El Banco de la República aprobó una nueva rebaja en la tasa de interés en Colombia. Es la séptima este año consecutiva y tal vez la última. Además, anunció que el Fondo Monetario Internacional amplió sustancialmente el cupo de crédito que tiene para Colombia y por primera vez nuestro país está considerando pedirle plata prestada a ese organismo. Les explicaremos los detalles. Más ayudas para los jóvenes. El ICETEX anunció alivios que permitirán a muchos jóvenes regresar a las aulas universitarias. El presidente del instituto estará en minutos aquí en Signo Pesos para hablar de esa y de otras ayudas. Ciberdelincuentes al acecho. Durante la pandemia se han disparado los delitos informáticos contra los clientes bancarios, pero también contra las demás empresas del país. Hablaremos de estos temas con un experto. Y comenzamos esta emisión hablando de varios anuncios muy importantes formulados hoy desde el Banco de la República. El primero tiene que ver con una nueva disminución en la tasa de intervención del emisor. Quizás la última reducción en las tasas de interés quedan en un nuevo mínimo histórico. Y otros anuncios relacionados con endeudamiento, porque Colombia podrá acceder a un crédito mucho mayor que el previsto ante el Fondo Monetario Internacional, que el que se tenía previsto inicialmente. Además, el gobierno colombiano está pensando en pedirle plata a este organismo. Una vez más, la Junta Directiva del Banco de la República decidió rebajar la tasa de intervención, esta vez en 25 puntos básicos, dejándola en un nuevo mínimo histórico de 1,75%, todo para impulsar la economía. En respuesta a la flexibilización de las medidas de aislamiento, se observa un menor ritmo de deterioro de la actividad económica, no obstante la actividad económica se sigue contrayendo. En esta línea, el equipo técnico del Banco de la República estima que la economía se contraerá entre 6% y 10% en el 2020. Probablemente esta sería la última rebaja en la tasa de interés del emisor durante este año. Sin embargo, es muy claro que la discusión en la Junta ya no es, como lo ha sido en ocasiones anteriores, una decisión unánime. Existen algunos miembros de la Junta que consideran que es el momento adecuado para reducir el ritmo de expansión monetaria asociado a estas reducciones de tasa. La otra noticia anunciada tras esta junta es que el Fondo Monetario Internacional aceptó aumentar el cupo de crédito flexible para Colombia, el cual estaba en $10.800 millones. A 600% de la misma, aproximadamente $17.300 millones. El presente acuerdo continúa vigente hasta el 30 de abril de 2022. En este contexto, las autoridades colombianas contemplan realizar un desembolso parcial de la línea de crédito flexible para apoyo presupuestario en respuesta a la pandemia. El gobierno de Colombia está considerando desembolsar de la línea de crédito un valor hasta de 187.5% de la cuota del país en el organismo, alrededor de $5.300 millones en el marco de su plan financiero de la vigencia 2020. Esos recursos se destinarán a atender gastos derivados de la pandemia. Es una fuente de recursos que va a alimentar los usos que se tienen para el año, que incluyen, por ejemplo, todos los temas del Fondo de Mitigación de Emergencias, en temas muy específicos que iremos detallando en los próximos días y que daremos plena información una vez se surtan los procesos, porque aquí no ha habido absolutamente ningún desembolso. La aprobación de ese cupo no generará nuevas exigencias fiscales para Colombia por parte del Fondo Monetario Internacional. Y a propósito del Fondo Monetario Internacional, esta es la cifra económica del día, menos 8,2% y corresponde a la contracción que tendría este año la economía colombiana, según los nuevos cálculos de este organismo, del Fondo Monetario Internacional. El pronóstico del FMI empeoró, si se tiene en cuenta que antes calculaba una contracción inferior, una contracción del 7,8%. Y a través del ICETEX, el gobierno ha puesto en marcha diversas estrategias buscando que pese a la crisis económica los estudiantes puedan mantenerse en las aulas universitarias. Para hacer un balance de todo esto, saludo al presidente del ICETEX, al doctor Manuel Acevedo. Doctor Acevedo, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos.
Víctor, muy buenas noches, gracias por esta invitación. Muchas gracias a usted. Nos gustaría primero preguntarle por esos cerca de 5.000 jóvenes que desertaron a causa de la crisis económica, de la pandemia y de todo lo que nos ha ocurrido en los últimos meses en Colombia. ¿Cuáles son los beneficios que plantea ahora el ICETEX para estas personas? Muy importante su pregunta. Desde el ICETEX y el Gobierno Nacional estamos muy comprometidos con invitar a que los jóvenes permanezcan en su proceso de educación. Dos tipos de medidas diferentes. La primera, contenidas en el Fondo Solidario para la Educación, son el plan de auxilios educativos. Hasta la fecha, más de 110.000 jóvenes han utilizado o el auxilio de interrupción de los pagos, la ampliación de los plazos, el otorgamiento de créditos con garantía codeudor o inclusive la reducción de los intereses al IPC. Hemos observado que los jóvenes que tienen créditos de ICETEX han renovado sus créditos para este segundo semestre del año y con el anuncio que hiciera el señor presidente de la República de la extensión del fondo en el primer semestre del año 2021, los queremos de esa manera también apoyar para que lo hagan el próximo año. La segunda medida es que hay jóvenes que ya desertaron, inclusive en años anteriores. Desde el ICETEX, en el marco de la reforma integral, creamos el programa Volvamos a Clase. Esto es una alianza con las instituciones de educación superior de Colombia, en la cual personas que han tenido crédito y empezaron a estudiar y no lo culminaron, les estamos abriendo 5.000 cupos para que puedan retornar y finalizar su proceso de formación. ¿Y en qué consisten esos 5.000 cupos? ¿Qué beneficios tienen ellos? Tenemos en este momento 7 instituciones aliadas y estamos seguros que para el año entrante lo serán muchas más. Lo primero es que reciben un acompañamiento que permite entender las razones por las cuales no pudieron culminar su plan de estudios. Hay razones vocacionales, hay razones de bienestar, hay razones académicas. Entonces se desarrolla un programa individual de acompañamiento para que no se repita esa situación. En segundo término, el crédito que tienen con ICETEX entra en un periodo de latencia y se activa nuevamente una línea de crédito que la institución de educación superior elige el tipo de beneficio que también acompaña al joven. Puede ser que esa institución de educación superior asume los intereses, puede ser que esa institución de educación superior hace una rebaja en el valor de la matrícula. De esta manera, de la mano, la institución y el ICETEX acompañamos al estudiante para que en esta ocasión que retorna a clase podamos todos ver culminado de manera exitosa su proceso de educación. ¿Y cuáles instituciones universitarias hacen parte de este programa? En este momento tenemos 7 instituciones universitarias. Tenemos universidades como la Santo Tomás, universidades como la Tecnológica de Bolívar y otras tantas en todo el territorio nacional. En la página de internet del ICETEX se encuentra el listado. Estas instituciones han ofrecido 163 programas diferentes y tenemos 5.000 cupos en este momento a disposición de los jóvenes colombianos. Nuevamente, como lo expresé anteriormente, este es un proyecto que recién iniciamos y estamos seguros que este ejercicio que recién comienza, de cara al año entrante, tendrá muchísimas más universidades, muchísimos más programas, porque lo que queremos en ICETEX es que quienes estudian con crédito educativo culminen sus estudios de manera exitosa. Hay otro programa muy importante que es Ser Pilo Paga y muchos jóvenes pues se han quedado como rezagados, ¿no? Han tenido como dificultades para avanzar en su carrera. Para ellos, ¿qué oportunidades hay? Para los jóvenes que pertenecen al programa de Ser Pilo Paga, recordemos que ellos tienen un número máximo de semestres financiados por el programa. Si no logran culminar su proceso de educación en este número de semestres, corren el riesgo de perder todo el beneficio. Por eso, de la mano con el Ministerio de Educación Nacional, con las universidades que tienen a estos estudiantes en sus procesos de formación, desarrollamos una alianza que permite que los jóvenes que necesitan surtir 1, 2, 3 o 4 semestres adicionales, se creó una línea de crédito especial para ellos con una tasa muy bajita que no les solicita codeudor. El codeudor es la universidad en la que estudian. De esta manera pueden graduarse, que es el requisito para que puedan condonar el valor que recibieron del programa Ser Pilo Paga y quedarían solamente con un monto de deuda muy bajo correspondiente al semestre o a los 2 semestres adicionales que tuvieron que cursar para culminar su estudio.
Otro tema del que se habló mucho, dentro de todas las medidas anunciadas en el sector educación en medio de esta pandemia, de esta crisis por el presidente Iván Duque, tiene que ver con los alivios, las ayudas para los padres de familia colgados en los colegios. Y hemos recibido muchas críticas, muchas personas de pronto un poco inconformes porque no pudieron recibir las ayudas. ¿Ahí qué pasó? ¿Qué nos puede contar? ¿Y este programa se extendió finalmente? Muy bien. Este programa hace parte del Fondo Solidario para la Educación. Recordemos que cuando el programa fue concebido, reconocía la existencia de 3 factores importantes en el proceso de focalización. El primero de ellos, el estrato socioeconómico de la familia. El segundo, el número de hijos que tiene el hogar. Y el tercero, el nivel de ingresos del padre de familia. El proceso inició con una convocatoria dirigida a los colegios. ¿Y por qué a los colegios? Porque el programa sirve para suplir las pensiones que no han sido pagadas por padres de familia que tienen una relación con el colegio. Quien nos podía certificar que existía la relación de estudio y que existía una deuda era el colegio. Se presentaron más de 4.600 colegios a la convocatoria, lo cual da cuenta de la difusión y la acogida que tuvo la iniciativa. Teníamos publicados 7 condiciones que debían cumplir los colegios para que pasasen a una etapa de estudio. Algunos colegios no hicieron la tarea como correspondía, no la hicieron a tiempo, no pudieron de manera adecuada reportar la información de los padres de familia e infortunadamente no fue posible tener en cuenta las postulaciones hechas por esos colegios para sus padres. 3.700 fueron finalmente los colegios que cumplieron cabalmente con los requisitos de la primera etapa de la convocatoria y ellos representan 200.000 padres de familia. Tal cual como se indicó en los términos de referencia, se invitó a esos 200.000 padres de familia a que llenasen ya el formulario individual de solicitud. De esos 200.000 lo hicieron 95.000. De esos 95.000, en este momento ya hay 57.700 que fueron adjudicados el crédito. Tenemos un conjunto de 19.000 que estamos pendientes de que se defina el orden en el cual serían adjudicados estos créditos, lo cual da cuenta de un número muy importante de familias que pudieron acogerse al beneficio. De estos 57.000, ya tenemos los primeros giros hechos a los colegios. Recordemos que una vez es adjudicado el beneficio, se procede a la legalización, es decir, a la suscripción de unas garantías que nos permiten entonces, como ICETEX, quienes administramos el recurso, poder hacer la transferencia debida a los colegios. Sin embargo, el colegio en este momento que ha cumplido todos los procesos y las personas que lo han cumplido se encuentran en las fases finales de legalización y desembolso a la institución educativa. Doctor Acevedo, una última pregunta. ¿En qué va la reforma al ICETEX? ¿Qué han podido avanzar? Muy bien. Recordemos que la reforma de ICETEX es un ejercicio amplio donde participan múltiples actores, representantes estudiantiles, profesorales, de trabajadores, rectores. Llevamos más de 18 mesas de trabajo pensando los elementos de la reforma y ya hay acciones derivadas de esas mesas de trabajo que están vigentes para los estudiantes. Cambios, por ejemplo, como la posibilidad de aumentar el número de giros una vez finaliza el plan de estudios. Anteriormente había un número limitado, lo extendimos al doble y en este semestre más de 7.000 estudiantes de ICETEX pudieron acceder a esos giros adicionales para su proceso educativo. El cambio en la línea de crédito. Cuando una familia tiene un crédito con ICETEX debe hacer un pago mientras está en estudios. Con esta situación de pandemia que vivimos y de igual manera los cambios normales que viven los hogares colombianos, algunas familias necesitaban cambiar a una línea que tenía un menor valor de pago durante estudios. Esto no se permitía, esto se discutió en la reforma, esto ya está vigente para los estudiantes. Hemos creado en el marco de la comunidad ICETEX iniciativas. Otorgamos recientemente 10.000 becas para que los jóvenes de nuestros programas que están en situación de desempleo o que quieren hacer una transición laboral pudieran aprender nuevas tecnologías que les permitan tener un mejor perfil en su hoja de vida para poder continuar en su proceso de inserción al mercado laboral. En la Ley de Emprendimiento presentada por el Gobierno Nacional se estableció la creación de un fondo que le va a permitir a quienes participan en los programas de ICETEX tener recursos para poder apoyar sus iniciativas de emprendimiento si reciben el acompañamiento de las entidades del Gobierno Nacional que fomentan el emprendimiento. De igual manera, ya estamos en un proceso final de estructuración de unos elementos claves de la reforma,
la ampliación del objeto de la entidad, algunos incentivos tributarios que el señor presidente Iván Duque nos ha dicho que quiere ver contemplados en la reforma, cambios en términos de la estructura de financiación del instituto que pasarán a manos del Congreso de la República para que con el aval del Congreso de la República culminemos de manera exitosa este proceso de reforma que está en marcha. Doctor Acevedo, muchas gracias. Feliz noche. A ustedes, muchísimas gracias. Regresamos a Signo Pesos. La pandemia y el aislamiento social provocaron un aumento en las transacciones, pagos y otros trámites por medios digitales. A su vez, según Asobancaria, eso originó que los delincuentes cibernéticos se sofisticaran e incrementaran sus ataques en los últimos 6 meses. Colombia ocupa el cuarto lugar de los países de América Latina en recibir más ataques cibernéticos financieros en pandemia, con más de 264.000 casos detectados. Solo en el primer semestre de este año atacaron más de 6.000 veces a los colombianos, lo que significa un aumento de los delitos informáticos del 59% con respecto al mismo periodo de 2019. Vemos cómo ha habido aumentos en todas las modalidades: hurto por medios informáticos y semejantes, acceso abusivo a un sistema informático, la violación de datos personales, suplantación de sitios web para capturar datos personales y transferencia no consentida de activos. Este panorama levanta alertas entre muchos clientes financieros que prefieren seguir haciendo filas y visitas presenciales a las sucursales bancarias. Asobancaria hace algunas recomendaciones para tener sus datos y dinero seguros. Cuidadosos con los mensajes que les lleguen a su celular o los correos que les lleguen a sus cuentas. Cuando ustedes empiezan a recibir cuentas de que es que les han bloqueado tal acceso a tal comercio o que por seguridad ustedes no ingresen a ese botón. Si ustedes tienen alguna duda, ingresen a la página y ustedes mismos tecleando la página de su entidad. También tenga cuidado no solo con lo que recibe de manera digital, sino con las llamadas que recibe, que también se clasifican como delito cibernético. Los criminales lo que están haciendo es llamar a las personas y ya no les dicen ni siquiera, oiga, deme su clave, sino lo que les dicen es digite la clave. Y entonces las personas, como le dicen que digite la clave, pues confían un poco más. Ni siquiera cuando lo llamen a usted y le digan digite su clave, haga caso. Hasta el momento, 71% de las entidades financieras del país cuentan con sistemas robustos de seguridad informática en Colombia. Pero los delitos cibernéticos no apuntan solamente al sector financiero y a los clientes bancarios, también están dirigidos contra las empresas, las demás empresas del país. Para analizar este delicado tema, saludo al doctor David Kummers, experto en transformación digital de la compañía Certicámara. Doctor David, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Muy buenas noches, Víctor, y gracias por invitar a Certicámara a este programa. Un cordial saludo a toda la audiencia que nos acompaña. Es que este tema nos llama mucho la atención porque han crecido las denuncias sobre delitos cibernéticos. ¿Sabe usted cuáles son los más frecuentes? Bueno, los más frecuentes ya los conocemos: suplantación de identidad, pero hoy en día suplantación de correos ha crecido enormemente. La pandemia ha disparado un 4.000% ese tipo de ataques. ¿Y qué es una suplantación de correo? ¿Cómo me doy cuenta? Listo. ¿Cómo detectamos una suplantación de correo? Básicamente una persona haciéndose pasar por otra, suplantando el correo electrónico del remitente. Hemos conocido casos del Ministerio de Salud, a entidades públicas y privadas, donde el banco de hecho le dice actualiza los datos de tu cuenta bancaria. Cuando le invitan a actualizar los datos de la cuenta bancaria, le invitan a digitar la contraseña o responder con datos personales. Entiendo. Me ha sucedido que me llega un mensaje de texto de un banco X, no voy a decir el nombre, y me dice, mire, tiene que actualizar sus datos o si no pierde yo no sé qué cosa. Pero resulta que yo no estoy afiliado a ese banco, no tengo ningún producto en ese banco, pero seguramente así pueden, por suerte, caerle este tipo de mensajes a personas relacionadas con esa entidad financiera. Si el que no tiene cuidado da clic, ¿qué pasa con esa persona? ¿Qué puede estar perdiendo? Bueno, primero es un tema desafortunado. Hoy en día, cómo circulan los datos personales en Colombia, se comercializan bases de datos. Segundo, el dar clic en esos vínculos básicamente abre una puerta de entrada para que se descarguen documentos, se descarguen archivos o se infecte. Hoy en día muchas personas virtualizan la plataforma de WhatsApp en el computador y fíjate, antes los ataques se daban al celular, ahora se dan a las mismas máquinas. Entiendo.
¿Qué cuidados deben tener las empresas, las personas que trabajan en las empresas para evitar este tipo de ciberataques? Bueno, primero que todo, una higiene que conlleva básicamente en desconfiar. Si nos envían un correo electrónico con errores en la redacción o de un remitente que nos invita a hacer una actualización de datos, o muchas veces se invita a procesar el pago de una factura o actualizar los datos financieros, desconfíen, verifiquen cuál es la cuenta de correo electrónico exactamente que les está escribiendo. Si dice Bancolombia, verifiquen cuál es la cuenta que aparece por detrás. Eso es esencial, pero además verificar componentes de seguridad especiales. ¿Es cierto que estos delincuentes también buscan secuestrar la información de las empresas y después pedir rescates por esa información? Ese delito es conocido como ransomware y es bastante desafortunado porque básicamente secuestran información, la cifran, la bloquean y cobran la extorsión incluso a través de criptomonedas como el Bitcoin. Una última recomendación para que la gente que está en el WhatsApp, para que la gente que recibe mensajes de texto, para los que reciben correos electrónicos, no caigan en estos engaños. Ok, lo primero, instalar en sus máquinas, en sus celulares, herramientas que permitan prevenir ese tipo de ataques, es decir, antivirus. Segundo, asesorarse con las personas directivas en sus organizaciones, con el equipo de sistemas, con plataformas que mitiguen el riesgo de suplantación de correos, que garanticen la integridad, la confidencialidad, la autenticidad. La autenticidad es un factor fundamental hoy en día. No sabemos quién está al otro lado de la pantalla, por lo tanto debemos asegurarnos que esa persona es quien dice ser. A los mayores, y esta es una última pregunta, a los mayores, pues a veces es difícil engañarlos a través de todas estas tecnologías, pero sí les hacen llamadas telefónicas y al final terminan enredándolos y robándolos. ¿Cómo pueden prevenirse? ¿En qué momento sospechar de una llamada? Cuando te comienzan a pedir datos personales, si la entidad tiene tus datos, ¿por qué no te preguntas por qué me piden mis datos? Más bien, tú deberías preguntarle datos que le permitan asociar esa identidad. Segundo, si la llamada se convierte en algo muy confidencial, decirle, no estoy dispuesto a suministrar esos datos, yo me comunico con mi asesor, yo mismo llamo, yo me desplazo hasta la oficina, pero por ningún motivo suministrar esos datos personales. Los atacantes hoy en día tienen datos, los últimos 4 dígitos de la tarjeta de crédito, los últimos 4 dígitos de la cédula. Eso no es nada, eso se consigue en Internet. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el dato que no puedo revelar ni mejor dicho, que lo tengo que mantener en la caja de secretos? Pero porque a veces llaman a pedir, por ejemplo, la fecha de cumpleaños. No sé si eso se debería dar o no. La respuesta es no, ningún dato personal. Pero si nos enfocamos en el tema de los plásticos, los 4 últimos dígitos de la parte de atrás, la fecha de expedición del plástico, los 4 primeros dígitos definitivamente jamás se deben suministrar. La fecha de expedición del documento jamás se debe suministrar cuando no existe un dato previo que la entidad nos haya entregado. ¿Y este tema del teletrabajo, trabajo en casa, ha vuelto más vulnerables a las empresas? Definitivamente, los empleados están utilizando las máquinas para temas personales y al mismo tiempo para trabajar. Muchas veces no apagan los computadores, no se logra actualizar o sincronizar la red corporativa y pues el computador sigue teniendo un escenario de seguridad previo o muy antiguo. Pues doctor Commerce, muchas gracias por estas recomendaciones al final, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, que tenga una feliz noche. Víctor, gracias por invitar a Certicámara, una feliz noche para todos. Con esta llega la hora de la movida empresarial. Juan, ¿cuál es el tema para cerrar la semana? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy esta historia es distinta, alejada de grandes negocios, pero que vale la pena resaltar y que destaque iniciativas de mujeres que impactan su comunidad y a ellas mismas también. La historia ocurre en una vereda alejada llamada La Cabaña, ubicada en Pensilvania, Caldas. La protagoniza Ceneris Espitia, una mujer chocuana que a través de una antena de internet satelital brinda conectividad a su comunidad y en especial para que los niños de la misma pues pudieran recibir clases virtuales. Ahora, este tema de la conectividad, Víctor, parece normal para nosotros, pero no en gran parte de la población que presenta dificultades para acceder a esos servicios. Y en la vereda La Cabaña, donde no hay infraestructura casi de ningún tipo, pues menos internet, desplazarse al casco urbano toma más de 45 minutos si el río que hay que pasar está bajo lo permite. Pensilvania, una tierra muy hermosa del departamento de Caldas. Y Juan, ¿cuál es la historia del emprendimiento de Ceneris Espitia?
Pues Víctor, Ceneris Espitia es víctima del desplazamiento, madre cabeza de familia, y lo que surgió como una alternativa para conectar a sus hijos hoy se llama Digital Cene Wi-Fi. Hoy hace parte de Emprendimientos Productivos para la Paz, un programa de inclusión financiera de Bancamía en alianza con organizaciones como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Corporación Mundial de la Mujer en Colombia, entre otros. Y ahí fue para ser emprendedor, aprendió sobre temas de educación financiera, algo de contabilidad, manejo de tecnología, y con un crédito semilla va a empezar ahora a montar un café internet con insumos de papelería para vender en su vereda. Además, provee internet también a la institución educativa La Cabaña. Pero lo interesante de todo esto, Víctor, es que antes de entrar a Empropaz en el escenario, pues Ceneris lo había hecho, y lo había hecho sola. Fue su iniciativa, fue su idea, su propio negocio, que de paso pues ayuda a la comunidad. Dentro de poco va a ser resaltada como modelo de microempresaria en un evento en España encabezado por la reina Leticia, y que busca reseñar la situación de la mujer en América Latina y la importancia de la tecnología para superar el impacto de la pandemia. Y esta pues es, Víctor, la movida de hoy sobre emprendimientos, negocios, quizá no tan grandes, pero sí relevantes para muchas comunidades, que también vale la pena resaltar. Es que hay emprendimientos a todo nivel, a toda escala. Juan, muchas gracias, lo esperamos la próxima semana con más movidas empresariales. Ahora vamos con los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado, que regirá mañana, será de 3.867 pesos con 81 centavos, bajó 5 pesos con 99 centavos el dólar. El petróleo, de referencia Brent para Colombia, cayó 0,05%, se ubicó al cierre de la semana en $41 con 92 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para el fin de semana a 1.115.000 pesos por carga en las principales cooperativas del país. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,77%. La acción que más subió fue la de Concreto, con una ganancia de 5,44%, y la acción que más cayó fue la ETB, que recordemos es la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, con un retroceso de 4,25%. Antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. Un estudio de la compañía Manpower identificó los sectores en los que está registrándose una alta demanda de trabajadores en Colombia, pero en los que hay pocas personas con la formación adecuada para aplicar. Estos son los 3 sectores principales. En primer lugar, audiovisuales. En segundo lugar, el sector de servicios BPO, es decir, proveer servicios subcontratados para otras empresas, como lo son los call centers, servicios de contabilidad, recursos informáticos, etc. Y también están las profesiones relacionadas con laboratorios clínicos y hospitalarios. Hasta aquí, Signo Pesos. Los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde que Signo Pesos tiene la economía al alcance de su pantalla. Una feliz noche.